Primera lectura de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen: hoy o mañana saldremos para tal ciudad. Ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana, pues ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían de decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo. Estén atentos, los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado en el Evangelio de este día cómo Juan le dice a Jesús que han visto a alguien que expulsaba demonios en el nombre de Jesús, pero como no es uno de ellos, se lo prohibieron. Y Jesús le responde que no se lo deben prohibir, porque no hay nadie que haga milagros en nombre del Señor y que luego sea capaz de hablar mal de Él. Y también agrega que todo aquel que no está contra nosotros está de nuestro favor. Y esto me lleva a mí a pensar que muchas veces nosotros, como cristianos católicos, podemos caer en el fanatismo de creer que únicamente nosotros tenemos a Jesús, que solamente nosotros tenemos a Dios, y que nadie más fuera de aquel de tu propia comunidad va a tener a Jesús en su corazón. Ya no se diga cuando pensamos en los hermanos protestantes y llegamos a creer que ellos no tienen al Señor, sino que solamente nosotros, o viceversa. También ellos, y me atrevería a decir que mucho más ellos que nosotros, llegan a creer que solo ellos tienen al Señor y que nosotros no. Y eso es un total error. Por eso hoy el Señor nos está diciendo que como creyentes debemos amarnos y aceptarnos mutuamente. No debemos rechazar al otro únicamente porque profesa otra religión, siendo siempre dentro del cristianismo. El Señor nos invita al amor y a la unidad. Él nos dice que debemos estar con Él y Él con nosotros, y por lo tanto todo aquel, aunque no pertenezca a tu casa de oración, a tu comunidad o a tu parroquia, si cree en Jesucristo, es un creyente y seguidor del Señor, y por lo tanto debemos pues también aceptarlo dentro de los cristianos, dentro de los creyentes. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para poder lograr eso y no caer en ese error que solo
solo mi grupo es el correcto y es el que puede obrar con todos los milagros que el Señor ha permitido que hagamos, porque solamente nosotros lo tenemos a Él. Unámonos en oración. Padre Celestial, muchas veces como los discípulos, también nosotros caemos en errores. Te suplicamos que nos abras la mente, que nos abras el entendimiento y que podamos comprender todos los diversos tipos y grupos de cristianos, que debemos ser uno solo y creer que Jesucristo y el Espíritu Santo viven con nosotros y que son ellos los que nos guían. Ayúdanos pues, Señor, a aceptarnos, a amarnos, a ser uno solo, como el mismo Evangelio nos dice, que tú quieres, Señor, que seamos uno solo tal y como tú, buen Padre Dios y Jesús, son uno solo. Ayúdanos a aceptarnos y amarnos y a saber distinguir cuando lo que hacemos, lo hacemos en tu nombre e impulsados por tu amor, porque vendrán mentirosos, vendrán lobos rapaces, vestidos de oveja, vendrán esos que nos van a querer engañar. No permitas, Señor, que nos dejemos engañar. Danos la sabiduría para poder distinguir y reconocer a aquel que habla en tu nombre y que hace milagros en tu nombre, a saber reconocer que no viene del enemigo, sino de ti mismo. Socórrenos, pues, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gracias por suscribirte a este canal, por compartir estos videos. Que el Señor te bendiga y que podamos entre todos llevar estos mensajes a los confines de la tierra. Que así sea. Amén. El Señor nos bendiga a todos.